Dona Carmen estaba sentada en su vieja mecedora en el porche de su casa, un refugio acogedor que exhalaba el aroma de flores frescas y del hogar que había cultivado a lo largo de sus 90 primaveras. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes en el suelo de tierra batida. Ante ella, niños jugaban alegremente en la calle. Sus risas resonaban como música en sus oídos, evocando memorias de tiempos pasados. Con una sonrisa cariñosa en el rostro, Dona Carmen observaba a los pequeños, recordando a Felipe, el amor de su vida, quien había partido hacía tantas décadas. «Ah, Felipe», murmuró, casi inaudiblemente, mientras un misto de añoranza y dolor llenaba su corazón. Recordaba las largas caminatas bajo la luz de la luna, las promesas susurradas en noches estrelladas y el amor que floreció en el calor del verano. Pero la vida, con sus giros traicioneros, le había impuesto una pesada carga. En ese momento de introspección, el sonido de la puerta abriéndose la trajo de vuelta a la realidad. Diego, su nieto, entró en la casa, trayendo consigo un aroma de flores frescas. Tenía apenas 20 años, pero la reciente pérdida de su madre lo había hecho más maduro que muchos de su edad. Con una sonrisa tímida, se acercó a Dona Carmen, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. «Abuela, traigo esto para ti», dijo Diego, extendiendo las flores con una gentileza que hizo que el corazón de Dona Carmen se calentara. «Ah, mi querido Diego, ¿sabes cómo alegrar mi día?», respondió ella, aceptando las flores con manos temblorosas. «¿Cómo está tu corazón?» «Mejor, ahora que estoy aquí contigo», sonrió Diego, sentándose a su lado. «Estaba recordando a mamá y cómo ella siempre hablaba de ti. Te amaba tanto, ¿sabes?». Dona Carmen sintió un pinchazo de dolor al escuchar el nombre de su hija. «Sí, tu madre era una joven llena de luz. La extraño todos los días. Pero tú eres una bendición, Diego. Me recuerdas a ella». Ambos compartieron un momento de silencio, mientras la brisa suave mecía las flores en el jarrón frente a ellos. La conexión entre ellos se volvía más fuerte con cada día, y Dona Carmen sentía que, de alguna manera, Diego traía de vuelta la vitalidad que el tiempo y las tristezas le habían arrebatado. Después de un tiempo, Diego se levantó y propuso: «Vamos a ordenar el ático, abuela. Debe haber muchas cosas allí que podríamos revisar. ¿Quién sabe si encontramos algo interesante?». Ella dudó, un sutil miedo llenando su mirada. El ático era un lugar que guardaba no solo objetos, sino también memorias que Dona Carmen prefería mantener escondidas. Pero al mirar a Diego y percibir su entusiasmo, decidió que era hora de enfrentar el pasado. «Está bien, mi amor. Vamos», dijo Dona Carmen tratando de ocultar la inquietud en su voz. «Pero recuerda, lo que encontremos puede ser complicado». La subida por las escaleras chirriantes del ático hizo que Dona Carmen recordara momentos más felices. Al llegar, el polvo danzaba en el aire, iluminado por los rayos de sol que entraban por una pequeña ventana. Diego comenzó a hurgar en las cajas, revelando objetos cubiertos de telarañas y recuerdos polvorientos. «Mira esto, abuela», exclamó Diego, sosteniendo una caja antigua que parecía haber sido olvidada durante décadas. «¿Qué crees que hay aquí?». Dona Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «Esa caja puede contener cosas que no estoy lista para compartir», respondió cautelosamente. «¿Pero por qué no? Podemos descubrir más sobre ti, sobre mamá. Puede ser liberador», insistió Diego con un brillo de curiosidad en los ojos. Ella suspiró, mirando la caja que parecía cargar el peso de sus secretos. «Entonces, abramos. Pero prepárate, Diego. Lo que hay dentro puede cambiarlo todo entre nosotros». Con un gesto vacilante, Diego levantó la tapa de la caja, revelando cartas amarillentas y fotos descoloridas.
El olor a papel envejecido invadió el ambiente, trayendo a la mente un torbellino de recuerdos que dona Carmen pensó que había olvidado. Las palabras escritas en tinta desvanecida hablaban de amor, esperanza y promesas que nunca fueron cumplidas. Así, el pasado comenzaba a desvelarse, como un misterio listo para ser explorado. Diego se sentó en la cama, con la caja antigua abierta frente a él, las cartas amarillentas y las fotos descoloridas esparcidas como reliquias de un pasado que clamaba por ser descubierto. Cada carta que tomaba contaba una historia, un fragmento del amor de su abuela por Felipe. Leyó la primera carta, escrita con una caligrafía elegante y delicada, donde dona Carmen expresaba su amor profundo e inquebrantable. Las palabras danzaban en su mente, evocando imágenes de un amor que resistía el paso del tiempo. «Querido Felipe», leyó en voz alta, su voz cargada de emoción. «Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que eras el hombre que siempre esperé. Tu risa ilumina hasta los días más oscuros, y prometo siempre estar a tu lado, pase lo que pase». Diego sintió un apretón en el corazón al darse cuenta de la fuerza del amor de su abuela, pero al mismo tiempo una sombra lo envolvió. No comprendía completamente lo que significaba ese amor, pero sabía que había algo más profundo detrás de las palabras cariñosas. Agarró otra carta y comenzó a leer de nuevo, mientras su mente reconstituía la imagen de dona Carmen joven, llena de esperanza y promesas. «Carmen, eres la razón de mi sonrisa», leyó, las palabras de Felipe resonando en su mente. «Prometo que, pase lo que pase, lucharemos juntos. Nuestra felicidad no puede ser afectada por nada». En ese momento, dona Carmen, en la sala de al lado, sintió un escalofrío. La tensión en el aire era palpable, como si los ecos de su pasado estuvieran vivos, listos para ser revelados. Se levantó de la silla, su corazón acelerando, mientras una sensación de miedo la invadía. ¿Qué estaba descubriendo Diego? Estaba tan cerca de la verdad y eso la aterraba. «Diego», lo llamó, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué estás haciendo ahí arriba?» «Solo estoy mirando algunas cosas, abuela». «¿Recuerdas a Felipe?», preguntó, dudoso, sabiendo que la pregunta podría abrir una herida antigua. «Felipe». La voz de ella vaciló y se acercó a la puerta de la habitación, su mirada fija en su nieto. «¿Por qué preguntas sobre él?» «Encontré algunas cartas de él, abuela. Parecías tan feliz con él. ¿Qué pasó entre ustedes?» La curiosidad de Diego era evidente, pero había una urgencia en sus palabras que hizo que dona Carmen dudara. «Eso es pasado, Diego. Lo que importa ahora es el presente», respondió, tratando de desviar el tema. «No deberías preocuparte por eso». «Pero estoy preocupado, abuela. Quiero entender. Estas cartas hablan de promesas, de amor y ¿de un pacto?» La última palabra salió de sus labios como un susurro, y dona Carmen sintió el peso de la verdad sobre sus hombros. «Las promesas son complicadas, querido», dijo ella, con una profunda tristeza en sus ojos. «A veces hacemos cosas que no podemos deshacer». Diego frunció el ceño, sintiendo que la conversación se estaba volviendo más densa. «¿Pero qué pasó, abuela? ¿Qué significó ese pacto para ti?» «No puedo hablar de eso», respondió doña Carmen, con la voz temblando ahora. «No puedes imaginar las consecuencias. Es mejor dejar el pasado donde pertenece». «Pero quiero entender. No puedes simplemente ignorarlo», insistió Diego, la frustración comenzando a desbordarse. «Si hay algo que necesito saber, debes contármelo. Soy tu nieto, y eso también me involucra a mí». Doña Carmen sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. El peso de la verdad era abrumador, y la idea de abrir su vida a Diego la asustaba. «Diego, por favor», imploró ella, «no me fuerces a recordar. Es doloroso.
Hice lo que creí que era mejor, pero a veces las decisiones que tomamos no nos llevan a lo que esperábamos. ¿Pero qué es ese pacto? ¿Qué me has ocultado? No puedo ayudar si no me cuentas. Diego estaba de pie ahora, la caja de cartas olvidada a su lado, toda su atención enfocada en su abuela. Ella respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Hubo un tiempo en que amaba a Felipe más que a nada, pero nos vimos forzados a tomar decisiones que nos separaron. El pacto fue algo que pensé que protegería a todos, pero terminó costándome la felicidad y mucho más. No quiero que cargues con ese peso. Diego sintió una ola de confusión, pero también una creciente determinación. Entonces, necesitamos hablar de eso. Necesitamos entender lo que realmente sucedió. Mitty, mientras miraba a los ojos de su abuela, se dio cuenta de que el amor que ella sentía por Felipe aún ardía intensamente, incluso después de tantos años. Su historia estaba entrelazada no solo con dolor, sino también con amor, y él estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba confrontar los fantasmas del pasado. Diego, con la curiosidad pulsando en su pecho, decidió que necesitaba saber más sobre los recuerdos de su abuela. Las cartas y fotos que encontró en el ático parecían ser solo la punta del iceberg de una historia mucho más profunda. Recordó a doña Elena, la vecina de doña Carmen, que siempre tenía una mirada sabia y una palabra amable. Era hora de visitarla. Con un leve toque en la puerta, Diego fue recibido por doña Elena, quien lo miró con una mezcla de cariño y sorpresa. «Hola, joven, ¿qué te trae por aquí?», preguntó ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Hola, doña Elena. Quería hablar con usted, si no es molestia. Encontré algunas cartas en el ático de mi abuela y... bueno, me gustaría saber más sobre su pasado», dijo Diego, sintiendo un poco de nerviosismo en su voz. Doña Elena dudó por un momento, el brillo en sus ojos apagándose ligeramente. Sabía que lo que tenía que contar no era fácil, pero la sinceridad de Diego la animó. «Ven, siéntate. Hay muchas historias que necesitan ser contadas», invitó, gesticulando hacia la silla a su lado. Mientras Diego se acomodaba, doña Elena comenzó a revolver en sus recuerdos. Tu abuela y Felipe eran inseparables. Había un amor tan puro entre ellos. Pero, el destino es cruel, mi chico. Un día, Felipe le hizo una promesa a tu abuela, un pacto que lo cambiaría todo. Hizo una pausa, mirando por la ventana, donde los niños jugaban despreocupados. Estaban tan enamorados y llenos de sueños. ¿Qué pacto? Diego estaba intrigado, los ojos fijos en doña Elena. Había un hombre, Jorge, que era amigo de Felipe. Siempre tuvo ambiciones, y tu abuela no quería que Felipe se metiera en problemas por su culpa. Así que hizo un pacto: proteger a Felipe de cualquier mal que Jorge pudiera causar. Pero eso vino con un precio. La voz de doña Elena se tornó triste. Por eso, tu abuela tuvo que renunciar a muchas cosas, incluso a su propio amor. Diego sintió un nudo formarse en su garganta. No imaginaba que la decisión de su abuela había impactado no solo su vida, sino también la de Felipe y de la comunidad. ¿Qué pasó después?, preguntó, ansioso por más detalles. Jorge no aceptó bien la decisión de doña Carmen. Creía que ella había robado a Felipe de él, que lo había alejado de sus planes. Así, comenzó a manipular situaciones, creando una red de desconfianza que terminó destruyendo lo que había entre ellos. Doña Elena suspiró, como si el dolor de aquel recuerdo aún la afectara. Pero, ¿por qué nadie habló de esto? ¿Por qué mi abuela nunca me lo contó? Diego estaba angustiado, tratando de entender la razón del silencio que envolvía a su abuela. El silencio es una forma de protección, querido.
Tu abuela siempre quiso preservar a ti y a tu madre de un pasado doloroso. Ella cargó con esa carga sola, temiendo que la verdad causara más sufrimiento. Doña Elena miró a Diego a los ojos, con una mezcla de empatía y tristeza. Pero ahora estás creciendo, y es hora de que la verdad salga a la luz. Diego sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La historia de su abuela era más compleja de lo que jamás había imaginado. Se levantó, decidido. Necesito hablar con mi abuela. Ella necesita entender que no está sola en esto, que estoy aquí para ayudar, afirmó, con determinación resonando en su voz. Doña Elena sonrió, orgullosa de la valentía del joven. Ve, hijo, y recuerda, la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la sanación. Tu abuela merece enfrentar el pasado, y tú mereces saber quién es ella realmente. Diego asintió, agradecido por las palabras de doña Elena. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a ayudar a su abuela a enfrentar los fantasmas que habían atormentado su pasado. Con el corazón pesado, pero decidido, salió de la casa de doña Elena, decidido a confrontar los secretos que su abuela había guardado por tanto tiempo. Diego se sentó a la mesa de la cocina, la suave luz del atardecer filtrándose por las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes. El olor a guisado que doña Carmen estaba preparando llenaba el aire, pero no podía concentrarse en la comida. Su mente estaba ocupada con las revelaciones que surgieron de las cartas y las conversaciones con doña Elena. Miró a su abuela, que estaba en silencio, removiendo los ingredientes con una mirada distante. La tensión en el aire era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Abuela», comenzó Diego, la excitación evidente en su voz. «Encontré algo que me dejó confundido». Respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Sobre Felipe, sobre el pacto que hiciste». Doña Carmen dejó de remover la olla y se volvió lentamente hacia él, sus ojos reflejando un mar de emociones. Miedo, tristeza, pero también una chispa de determinación. «Diego, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Lo que hice fue por amor, pero también por desesperación». Se levantó acercándose a ella. «Pero no puedes simplemente ignorar esto. El pacto tuvo consecuencias, no solo para ti, sino para todos nosotros. Necesito entender». La abuelita bajó la mirada, con las manos temblorosas reposando sobre la mesa. «No sabes lo que era vivir en esa época, el miedo, la presión. No quería perder a Felipe, era todo para mí». Su voz temblaba, y Diego pudo ver una lágrima deslizarse por el rostro arrugado de su abuela. «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Por qué nunca me contaste?». «Porque prometí que nunca hablaría de eso. Hice un pacto con Jorge, con la esperanza de proteger a Felipe. Fui tonta, pensé que estaba haciendo lo correcto». Doña Carmen respiró hondo, el dolor evidente en cada palabra. «Pero lo que no me di cuenta fue que, al hacerlo, estaba poniendo nuestra felicidad en riesgo». Diego frunció el ceño, sintiendo una mezcla de ira y compasión. «¿Pero qué significa eso, abuela? ¿Qué perdiste exactamente?». Ella dudó, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. «Perdí la oportunidad de ser feliz. Perdí a Felipe, y con él, la vida que soñé. El pacto fue un error que costó más de lo que podría imaginar». Entonces, en un impulso, doña Carmen se volvió hacia él, los ojos llenos de lágrimas. «No quería que supieras esto. No quería que cargaras con este peso». Diego sintió su corazón apretar. «Pero necesito saber, si no me cuentas, ¿cómo puedo entenderte? ¿Cómo puedo entender lo que sucedió con nuestra familia?». Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando valor. «Le prometí que lo protegería de cualquier mal. Jorge era mi amigo, pero se convirtió en un manipulador. Usó mi amor por Felipe en mi contra,
haciéndome creer que el pacto era la única manera de mantenerlo a salvo. Entonces, Jorge, ¿tiene culpa en todo esto?, preguntó Diego, su mente girando en torno a las implicaciones. Sí, pero yo también. Doña Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde los niños aún jugaban despreocupados. Debería haber luchado más, debería haber sido más fuerte. En lugar de eso, me dejé llevar por el miedo y la presión. Diego la siguió, sintiendo una ola de compasión por su abuela. Abuela, no estoy seguro de si puedo perdonarte ahora, pero entiendo. Hiciste lo que creíste correcto, la vida es complicada y las decisiones que tomamos no siempre son fáciles. Ella se volvió, su mirada pesada de arrepentimiento. No necesitas perdonarme ahora. Lo que hice fue incorrecto y viviré con eso para siempre. Pero sepas que siempre amé a Felipe y eso nunca cambiará. Y yo lucharé por ti, por nosotros, declaró Diego, sintiendo crecer su determinación. Si Jorge es una amenaza, no lo dejaremos ganar. Doña Carmen sonrió, aunque la tristeza aún era visible en su rostro. Gracias, querido. Pero recuerda, la verdad puede ser dolorosa. A veces es necesario enfrentar los fantasmas del pasado para encontrar la paz. Doña Carmen caminaba lentamente por el cementerio. Las flores frescas que Diego había traído en sus manos temblaban ligeramente, como si sintieran el peso del dolor que ella cargaba. El cielo estaba nublado y el viento frío soplaba suavemente, como si el propio ambiente compartiera su duelo. Al llegar a la tumba de Felipe, sus ojos se llenaron de lágrimas. La piedra gris estaba cubierta de musgo, y su nombre, ya desvanecido por el tiempo, evocaba recuerdos que parecían tan vívidos como los colores de su juventud. Diego, ¿recuerdas las historias que contaba sobre tu abuelo?, dijo doña Carmen con la voz temblorosa pero firme. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una canción en los labios. Era un hombre bueno, querido. Sí, abuela, solo deseo haber podido conocerlo, respondió Diego, poniendo su mano sobre el hombro de la abuela como un gesto de consuelo. Pero quiero entender más sobre él, sobre ustedes. ¿Qué pasó? Ella suspiró, sintiendo el dolor del recuerdo. La vida nos separó, hijo mío. Un pacto que hice en un momento de desesperación me costó todo. Felipe merecía más de lo que pude darle, y aún así lo amé como nadie podría. Doña Carmen se agachó, colocando las flores en la tumba. Perdóname, mi amor, murmuró con la voz entrecortada. No pude protegerte como prometí. Diego observó a su abuela, el dolor estampado en su rostro arrugado, y sintió su corazón apretar. ¿Qué quisiste decir con pacto, abuela? ¿Qué pasó que fue tan grave como para separarlos? Ella dudó, sus ojos perdiéndose en el horizonte. Había mucho miedo en esos tiempos. Jorge me presionó. No sabía que era un amigo de Felipe. Estaba tan asustada de lo que podría pasar y terminé haciendo una promesa que me costó la felicidad. Pero no puedes cargar con esto sola, doña Carmen. No ahora. Somos familia. Debemos enfrentar esto juntos, insistió Diego, deseando que ella pudiera ver que no necesitaba sufrir en silencio. No entiendes, Diego, dijo doña Carmen, levantando la mirada hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo que hice afectó no solo a mí, sino a todos a nuestro alrededor. Me convertí en una sombra de lo que podría haber sido. El amor que tenía por Felipe fue ahogado por este pacto. Pero, abuela, aún puedes liberarte de esto. No necesitas vivir con este peso para siempre, dijo él, sintiendo crecer su determinación. Vamos a encontrar una manera de honrar la memoria de Felipe, juntos. Ella sonrió tristemente, admirando el coraje de su nieto. Eres tan joven y lleno de esperanzas. Desearía tener tu fe, pero, a veces, la verdad es una carga difícil de llevar.
Tras un momento de silencio, doña Carmen se volvió nuevamente hacia la tumba, buscando las palabras correctas. «Felipe, espero que estés en paz, donde quiera que estés, y que, algún día, pueda perdonarme. Te extraño tanto». Diego observó a su abuela, dándose cuenta de que los recuerdos de Felipe eran tan presentes como el dolor que doña Carmen sentía. Quería ayudarla, pero ¿qué podría hacer frente al pasado? La conexión que había sentido poco antes, que lo había alertado sobre la amenaza en las sombras, volvió a su mente, como un aviso de que no todo estaba resuelto. Mientras se preparaban para dejar el cementerio, el celular de Diego sonó, rompiendo el silencio solemne. Miró la pantalla y vio un número desconocido. «Espera, abuela, solo necesito atender esto». «No te preocupes, querido, estaré aquí. Solo tómate tu tiempo», respondió doña Carmen, observando a su nieto mientras él se alejaba un poco, aún con el peso de la revelación sobre sus hombros. Diego atendió la llamada, sin saber que las palabras del otro lado de la línea traerían más complicaciones a la historia que comenzaba a desenrollarse. Para dona Carmen, cada paso hacia la verdad era un paso hacia la libertad, pero lo que no sabía era que las sombras del pasado aún estaban muy presentes y la paz que tanto deseaba seguía lejos de ser alcanzada. Diego estaba decidido a descubrir la verdad sobre el hombre que amenazaba la paz en su comunidad. Tras recibir una llamada anónima, sentía que cada paso que daba lo acercaba más a un pasado oscuro que se entrelazaba con la vida de su abuela, dona Carmen. Sabía que la única manera de entender lo que estaba sucediendo era confrontar a dona Carmen nuevamente, así que decidió ir a verla, con el corazón palpitando entre la preocupación y la curiosidad. Al entrar a la casa, Diego encontró a dona Carmen sentada a la mesa, su mirada perdida en el horizonte. Parecía más frágil que nunca. «Abuela», comenzó con cautela, «necesitamos hablar sobre Jorge, ese hombre que está amenazando al vecindario. Lo conoces, ¿no es así?» Dona Carmen levantó la vista, una sombra de reconocimiento cruzando su rostro. «Jorge, sí, lo conozco. Era un amigo de mi pasado, pero eso fue hace mucho tiempo», respondió ella con la voz temblorosa. «No es solo un amigo, abuela. Él está detrás de las amenazas. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿El pacto que hiciste tiene algo que ver con él?», insistió Diego, la angustia visible en su expresión. Carmen suspiró profundamente, como si el peso de su historia estuviera a punto de ser revelado. «Diego, son recuerdos que preferiría dejar enterrados. El pacto fue algo que hice en un momento de desesperación. Era para proteger a Felipe y a mí misma», explicó, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero Jorge, él sabe algo. No es solo un empresario, es una amenaza real. Necesito entender, abuela. ¿Qué no me estás contando?». Diego presionó, la ansiosa búsqueda de la verdad palpitando entre ellos. Con un gesto vacilante, dona Carmen comenzó a contar. «Jorge, él es el hijo de Felipe», reveló con la voz baja como un susurro. «En realidad, es el resultado de una relación que nunca supe que existía. Felipe no solo era mi amor, tenía secretos que yo no conocía». Diego quedó paralizado con la revelación. «¿Qué? Abuela, ¿cómo es posible? Nunca mencionaste a Jorge como parte de tu vida». No podía creer lo que estaba escuchando. Era algo que había enterrado Diego. Felipe me prometió que nunca me dejaría, pero había cosas que no podía compartir. Cuando hice el pacto, fue porque creí que podría protegerlo de un destino sombrío. En realidad, Jorge fue manipulado por su padre, quien creía que yo era la responsable de su separación, explicó dona Carmen con el dolor estampado en su rostro. «Pero tú nunca tuviste culpa, abuela. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?», exclamó Diego, su ira y tristeza entrelazándose.
No lo sabía, querido. Hice lo que creí que era correcto, y ahora Jorge ha crecido con esa rabia, esa necesidad de venganza. Cree que yo soy la razón por la que nunca tuvo a su padre a su lado, y ambos, Felipe y Jorge, terminaron siendo manipulados por fuerzas que no podía controlar, respondió dona Carmen con la voz entrecortada. Diego sentía un torbellino de emociones. Entonces Jorge está amenazando a nuestra familia y a la comunidad por un error del pasado. ¿Cómo podemos protegernos de él si se siente así? Abuela, necesitamos hacer algo. Dona Carmen lo miró, una mezcla de miedo y determinación en su mirada. Tienes que entender que el valor no solo viene de enfrentar el pasado, sino de encarar sus consecuencias. Nunca quise que te involucraras en esto, pero ahora parece que no tenemos opción. Si Jorge es realmente tu hijo y tiene esa conexión con nuestra familia, necesitamos encontrar una manera de resolverlo. No podemos dejar que él controle nuestro destino, exclamó Diego con una creciente determinación dentro de él. Dona Carmen asintió lentamente, dándose cuenta de que la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado. Entonces, enfrentemos esto juntos, querido. Tal vez, al exponer los secretos, podamos encontrar una forma de romper este ciclo de dolor. Sí, abuela, no dejaremos que el pasado nos defina. Lucharemos por nuestra familia y por nuestra comunidad, respondió Diego, con una nueva esperanza comenzando a brillar en sus ojos. La conexión entre ellos se fortalecía, y por primera vez en muchos años, dona Carmen sintió que la verdad podría realmente traer la redención que tanto deseaba. Diego se sentó en la pequeña mesa de la cocina, su mirada perdida en las flores que había traído para dona Carmen. Sabía que la conversación que tendría con su abuela no sería fácil. La revelación sobre el pacto y los recuerdos dolorosos que surgían como fantasmas amenazaban la serenidad que ambos buscaban. Con el corazón acelerado, decidió que necesitaba actuar y reunir a la comunidad. Era hora de enfrentarse a Jorge. Se levantó y caminó hasta la casa de dona Elena, la vecina que siempre tenía una palabra amiga y una mirada atenta. Al tocar la puerta, fue recibido con una cálida sonrisa, pero la expresión de dona Elena pronto se transformó en preocupación al notar el semblante serio de Diego. «Diego, hijo mío, ¿qué pasó? Pareces preocupado», dijo dona Elena tirándolo hacia adentro. «Dona Elena, necesito tu ayuda. Jorge ha vuelto y parece que sus intenciones no son nada buenas. Necesitamos unirnos para proteger a dona Carmen y a todos en el vecindario», respondió Diego con voz firme, pero con un toque de ansiedad. Dona Elena frunció el ceño, recordando las historias que había escuchado sobre Jorge y la sombra que siempre cargaba. «Ese hombre nunca fue de fiar, Diego. ¿Qué quiere ahora?» «No sé exactamente, pero siento que sabe más sobre el pasado de mi abuela de lo que debería. Está intentando intimidarla y eso no puede suceder. Necesitamos reunir a los vecinos y discutir un plan», dijo Diego decidido. Dona Elena asintió, su mirada firme. «Avisaré a todos. No podemos dejar que el miedo se apodere de nuestra comunidad. Dona Carmen merece paz, y nosotros también». Con un gesto, Diego salió de la casa de dona Elena y comenzó a recorrer la calle, tocando de puerta en puerta. En cada casa encontraba rostros preocupados, pero también ojos que brillaban con determinación. La noticia se esparció rápidamente y pronto un pequeño grupo de vecinos se reunió en la plaza central, bajo la sombra de un frondoso árbol. «Amigos, gracias por venir tan rápido», comenzó Diego, mirando a cada uno de ellos. «Siento que estamos en peligro. Jorge ha vuelto y está amenazando a dona Carmen. Quiere exponer secretos que pueden destruir nuestra comunidad». Las murmullos de alarma se esparcieron entre los presentes. «¿Qué podemos hacer?», preguntó una mujer de cabellos canosos, con la voz temblorosa pero decidida. «Necesitamos unirnos».
Jorge no puede ganar si estamos juntos. Sé que doña Carmen está asustada, pero podemos protegerla y asegurarnos de que él no la intimide, dijo Diego, ganando fuerza en sus palabras. Siempre la he admirado. Doña Carmen fue una mujer fuerte en su juventud, y no podemos permitir que él haga lo que quiera con ella ahora, añadió un hombre alto, con una mirada feroz. Necesitamos mostrar que somos una comunidad unida. Mientras la conversación avanzaba, doña Carmen escuchaba discretamente desde afuera, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca quiso que su historia afectara a aquellos a su alrededor, pero la fuerza y la unión de sus vecinos la tocaban profundamente. La culpa la envolvía como un manto pesado, pero al mismo tiempo sentía una chispa de esperanza brotar en su corazón. Doña Elena, que también estaba entre los presentes, levantó la voz. Sabemos que doña Carmen tomó decisiones difíciles en el pasado, pero eso no la define. Jorge no puede usar lo que ocurrió para lastimarla más. Necesitamos confrontarlo, pero con sabiduría. Sí, con sabiduría, repitió Diego mirando a su abuela, que ahora se acercaba lentamente. Doña Carmen, queremos protegerte. No estás sola. Estamos aquí por ti. Los ojos de doña Carmen brillaron con gratitud. Gracias, mis queridos. Solo quería que ustedes no se vieran arrastrados a esta confusión. No quiero que nadie sufra por mis errores. Te mereces paz, doña Carmen. Vamos a enfrentar esto juntos, como una familia, dijo Diego, sintiendo el peso de sus palabras. Con el apoyo de la comunidad, doña Carmen sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino hacia la redención. La determinación en sus corazones era palpable y la sombra de Jorge comenzaba a parecer menos amenazante. La unión de la comunidad era un rayo de luz en medio de la oscuridad que la rodeaba, y doña Carmen sabía que, con ellos a su lado, podría finalmente enfrentar su pasado. La tarde caía suavemente sobre la pintoresca calle de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Doña Carmen estaba en su patio, con el corazón acelerado al escuchar los pasos de Jorge acercándose. Sabía que él no aparecía allí por casualidad. Jorge, el antiguo amigo que se había convertido en un empresario influyente, siempre había tenido una aura de poder que la intimidaba. Su presencia traía consigo un peso insoportable, como si el pasado estuviera a punto de desdoblarse frente a ella. Cuando Jorge finalmente se acercó, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de arrogancia y desprecio. Doña Carmen, comenzó, su voz sonando suave, pero cargada de amenazas veladas. Siento que tus recuerdos no son tan seguros como imaginas. Tengo algunas informaciones que podrían complicar tu vida aquí. Doña Carmen se irguió, intentando esconder el miedo que la consumía. ¿Qué quieres, Jorge? Su voz temblaba, pero se esforzaba por mantener la firmeza. Si estás aquí para amenazarme, debes saber que no tengo miedo de ti. La risa de Jorge resonó por la calle, una risa que sonaba más como un rugido. ¿Miedo? Ah, doña Carmen, deberías tener miedo. Conozco los secretos que has ocultado durante tanto tiempo, el pacto que hiciste, las promesas que rompiste y lo que sucedió con Felipe. Se acercó un paso, inclinándose levemente, como un depredador acercándose a su presa. «No hables de Felipe», gritó doña Carmen, el dolor que sentía al recordar su amor verdadero transpareciendo en su voz. «Lo que sabes no importa. El pasado es pasado. Quizás deberías preocuparte más por el presente», respondió Jorge, su sonrisa tornándose maligna. «Si decido exponer todo esto, no solo tú, sino toda tu familia y toda tu comunidad sufrirán las consecuencias. Imagina la reacción de ellos al descubrir que la mujer que todos respetan esconde un secreto tan sombrío». Sintió su corazón dispararse. La idea de tener sus secretos expuestos la aterrorizaba. «No puedes hacer eso, Jorge. No puedes amenazar a inocentes por tus ambiciones. Nunca te he hecho daño». «Has hecho mucho más de lo que imaginas, doña Carmen».
El pacto no fue solo una elección personal. Tu decisión afectó la vida de todos nosotros. Felipe se fue, y tú elegiste vivir en la sombra, mientras yo crecí bajo la sombra de tu elección. Jorge avanzó un paso más, ahora tan cerca que doña Carmen podía sentir su aliento. Doña Carmen se apartó, el miedo transformándose en una llama de determinación. No soy más la joven que conociste. No te temo, Jorge. Puedes tener información, pero yo tengo algo que nunca tendrás: valentía y amor. Tomé decisiones difíciles y asumir las consecuencias es parte de eso. No permitiré que destruyas mi vida y la de los que amo. Valentía, amor, esas palabras no tienen valor cuando cargas con el peso de un pacto que destruyó vidas, replicó Jorge, su tono despectivo. No entiendes, ¿verdad? No estoy aquí solo para amenazarte, sino para recordarte lo que realmente eres. Una traidora que prometió proteger y al final abandonó a todos. Doña Carmen respiró hondo, tratando de controlar la ira que se acumulaba dentro de ella. Si quieres intimidarme, Jorge, debes saber que no lo lograrás. Soy más fuerte de lo que piensas. Y créeme, estoy dispuesta a luchar para proteger a mi familia y mi comunidad. Se inclinó más, los ojos brillando con una mezcla de rabia y sorpresa. ¿Y crees que puedes ganar? ¿Que puedes enfrentar el pasado que yo traigo? Solo estoy comenzando, doña Carmen. Este juego apenas ha comenzado. Entonces ven, Jorge, trae tus amenazas. Estaré lista, declaró doña Carmen con la voz firme y decidida. No permitiré que el miedo me paralice. Si quieres una batalla, la tendrás. Pero no será solo mi lucha, será de todos nosotros. Jorge retrocedió, visiblemente sorprendido por la determinación de ella. Sabía que la batalla estaba lejos de ser decidida, pero había algo en esa anciana que lo incomodaba. Con una última mirada despectiva, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero no sin antes lanzar una advertencia final. Recuerda, doña Carmen, el pasado siempre encuentra una manera de vengarse. Doña Carmen permaneció firme, observando su figura alejarse. El peso de sus palabras resonaba en su mente, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, decidida a no dejar que el pasado la dominara. Diego y doña Carmen estaban sentados a la mesa de la cocina, la suave luz de la tarde filtrándose a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor pero tenso. Lo que antes era un espacio familiar y lleno de risas, ahora parecía pesado con los secretos que flotaban en el aire. El aroma del café fresco aún estaba presente, pero la atmósfera estaba marcada por la determinación y el miedo por lo que estaba por venir. «Necesitamos actuar, abuela», dijo Diego, rompiendo el silencio, su voz firme pero cargada de preocupación. Jorge no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Tiene información que puede destruirlo todo. Dona Carmen miró a su nieto, con los ojos llenos de emoción. «Lo sé, hijo, lo sé, pero lo que hice, lo que dejé que sucediera, eso no se puede deshacer fácilmente». Respiró hondo, tratando de encontrar valor en los recuerdos que la atormentaban. «Nunca quise que te involucraras en esto. Esta es una lucha que debería haber enfrentado sola». Diego sacudió la cabeza, sus ojos fijos en los de su abuela. «No estás sola, nunca lo estuviste. Estamos juntos en esto». Tomó la mano de ella y la apretó. «Necesitamos unirnos con los vecinos. Si Jorge está amenazando a la comunidad, debemos mostrarle que estamos listos para luchar». Dona Carmen dudó, pero la determinación en los ojos de Diego le dio valor. «Tienes razón. La comunidad no merece sufrir por mi pasado. Hice promesas que costaron mucho». Con un nuevo sentido de propósito, Diego se levantó y comenzó a organizar los papeles que había encontrado en el ático. «Vamos a convocar una reunión. Necesitamos que todos sepan lo que está pasando. Si unimos nuestras fuerzas,
podemos enfrentar a Jorge. ¿Pero qué pasa si se entera de que estamos planeando esto?, preguntó dona Carmen preocupada. Puede volverse aún más peligroso. Entonces tendremos que ser más astutos, respondió Diego, su mente trabajando rápido. Necesitamos la ayuda de dona Elena. Ella conoce a todos los vecinos y puede ayudarnos a reunir a todos. Haremos esto de manera discreta. Dona Carmen sintió una ola de gratitud hacia su nieto. Él era la luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Siempre has sido tan valiente, Diego. Me pregunto de dónde proviene esa fuerza. De tu historia, abuela, de tu lucha. Aprendí de ti que la verdad es un arma poderosa, dijo él decidido. Ahora necesitamos usarla. Después de unas horas, la comunidad se reunió en la plaza frente a la casa de dona Carmen. El murmullo de voces era denso, una mezcla de preocupación e indignación. Diego estaba al frente, junto a dona Carmen y dona Elena. «Gracias por estar aquí», comenzó Diego, su voz firme pero llena de emoción. «Estamos enfrentando a un enemigo que no solo amenaza nuestra paz, sino que también está ligado al pasado de nuestra querida dona Carmen. Necesitamos unirnos para proteger lo que es nuestro». Las personas comenzaron a susurrar entre sí, la tensión en el ambiente aumentando. Dona Carmen, sintiendo la necesidad de hablar, tomó valor y se adelantó. «Yo tengo una historia que contar», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Una historia que involucra promesas y elecciones que afectaron a todos nosotros». «Abuela, no tienes que», comenzó Diego, pero dona Carmen lo interrumpió. «No, hijo, es hora de enfrentar lo que dejé atrás. El pacto que hice no fue solo sobre mí, involucró a todos ustedes y necesito que sepan la verdad». Respiró hondo, el peso de los recuerdos pesando sobre sus hombros. «Jorge no es solo un enemigo, es parte de mi pasado, algo que intenté olvidar, pero que ahora ha vuelto para confrontarnos». Diego la observó, su corazón apretándose. Sabía que esa revelación sería difícil, pero también entendía que la verdad tenía un poder transformador. «Estamos aquí para apoyarte, abuela. Juntos podemos enfrentar esto». Dona Carmen miró los rostros de sus vecinos, que la miraban con comprensión y solidaridad. «Ahora me doy cuenta de que el amor y la verdad son más poderosos que cualquier pacto que haya hecho. Sí, cometí errores, pero estoy lista para enfrentar las consecuencias. No más sola». La determinación de dona Carmen resonó en la plaza, y Diego sintió la fuerza de la comunidad unirse a su alrededor, formando una red de apoyo que prometía enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sabía que, juntos, podrían superar la oscuridad que se aproximaba. En el calor de la tarde, la atmósfera alrededor de dona Carmen y Diego estaba cargada de tensión, mientras se preparaban para la confrontación final con Jorge. El corazón de dona Carmen latía acelerado, sus manos temblaban levemente. Sabía que la verdad que había guardado tanto tiempo podría finalmente ser revelada, pero el miedo a lo que eso significaría la paralizaba. Diego, a su lado, sostuvo la mano de su abuela, ofreciendo un apoyo silencioso pero firme. Cuando Jorge apareció al final de la calle, su semblante era una mezcla de arrogancia y desdén. Se acercó, su mirada penetrante fija en dona Carmen. «Ah, la matriarca de la vecindad finalmente decidió levantarse», dijo con una sonrisa sarcástica. «Lástima que tus mentiras están a punto de salir a la luz». Dona Carmen, respirando profundo, decidió que era hora de enfrentar a los demonios del pasado. «Jorge, basta. No puedes seguir amenazando nuestra comunidad. Es hora de que escuches la verdad». «¿Y cuál sería esa verdad, dona Carmen?». Jorge cruzó los brazos, desafiador. ¿La verdad de un pacto que destruyó tu vida y la de todos a tu alrededor? ¿O la verdad de que solo te has preocupado por ti misma a lo largo de los años? La voz de Carmen, a pesar del miedo, llevaba una firmeza que sorprendió a todos.
No entiendes, Jorge. El pacto que hice fue en un momento de desesperación. Amaba a Felipe y prometí protegerlo, pero no sabes todo, no sabes quién eres realmente. Jorge arqueó una ceja intrigado. ¿Y qué importa eso ahora? Me debes explicaciones y estoy aquí para cobrarlas. No sabes la verdad sobre tu origen, ¿verdad? Dona Carmen habló, ahora con una voz más calma, pero intensa. Eres hijo de Felipe. Las palabras flotaron en el aire, como una bomba a punto de estallar. Jorge pareció incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sacudió la cabeza, incrédulo. Eso no puede ser verdad. Felipe nunca me dijo nada sobre esto. Él no lo sabía, dijo dona Carmen, el dolor visible en su mirada. No supe que estaba embarazada cuando él se fue. El pacto que hice me aisló de él y de ti. Nunca quise que creciera sin saber la verdad. Destruiste la vida de mi padre y él me dejó con este peso, gritó Jorge, la rabia desbordando. Siempre me habló de ti como una traidora y crecí creyendo que tú eras la razón de su infelicidad. Él me culpó, pero no era así, respondió dona Carmen, las lágrimas fluyendo por su rostro. El amor que sentía por Felipe era verdadero, y él, en lugar de buscar la verdad, dejó que el dolor y la venganza lo consumieran. Nunca quise que tú fueras arrastrado a esto. Jorge se detuvo. Su mirada ya no era de rabia, sino de confusión. Tú realmente amabas a mi padre. Con toda mi alma, confesó dona Carmen, su voz ahora suave. Y todavía lo amo. Lo que ocurrió entre nosotros fue una tragedia, pero tú no necesitas cargar con ese peso. El odio que sientes por mí debe ser dirigido al verdadero culpable. Pero no sé si puedo creerte, murmuró Jorge, la emoción comenzando a asomar en su voz. Si todo esto es verdad, ¿por qué nunca viniste a buscarme? Porque tenía miedo, respondió doña Carmen, la sinceridad reflejada en sus ojos. Miedo a que me odiaras, miedo a que el pasado se repitiera. Pero ahora veo que la única manera de romper este ciclo es enfrentar nuestra historia juntos. El silencio se instaló entre ellos, y Diego observaba la escena, luchando contra sus propias emociones. Lo que podría ser la redención de su abuela se convertía en una posibilidad para Jorge también. No quiero seguir viviendo con este dolor, finalmente dijo Jorge, con la voz entrecortada. Si realmente me amas como dices, tal vez podamos intentar un nuevo comienzo. Pero eso depende de ti, doña Carmen. ¿Estás dispuesta a luchar por nosotros? Sí, Jorge, estoy, respondió ella, con la determinación iluminando su mirada. Quiero que sepas quién soy realmente. Quiero que podamos unirnos y sanar las heridas del pasado. Juntos podemos redimir nuestras historias y traer paz a nuestras vidas y a la comunidad. Diego sintió una ola de esperanza. El amor y la verdad, finalmente, comenzaban a prevalecer sobre los errores del pasado. A partir de ese momento, no sería solo una lucha contra Jorge, sino un viaje de reconciliación y perdón. Y así, en medio de las lágrimas y el dolor, nacía una nueva posibilidad, una oportunidad para reescribir el futuro.